¿Cuándo es bueno irse de una federación? ¿En qué momento sería bueno irse de una federación? ¿Qué cosas tienen que pasar para que te vayas de una federación? Sí, seguimos con los temas calientes. Comenzamos. Bueno, muchos han tenido que tomar decisiones y salir de federaciones. Es un tema bien difícil, bien complicado, porque usualmente los que somos serios en el arte, no queremos estar cambiando de organización en organización. Es algo que no nos gusta, no queremos. Pero a veces hay que hacerlo. Pero ¿en qué momento hay que hacerlo? ¿Cuándo realmente debemos hacerlo y cuándo quizás no? Porque hay personas que han hecho los cambios y les sale bien, personas que hacen cambios y no les sale tan bien. Y pues a veces es meritorio salir de una organización porque es tóxica, pero a veces es uno el que está mal como practicante y toma malas decisiones. Pues aquí yo no voy a ser el juez, no quiero ser el juez de nadie para decir si te fuiste bien o mal, pero hay cosas básicas. Cuando usted está en una federación, y siempre voy a ir de mi perspectiva, de mis experiencias, de lo que me ha pasado a mí o a gente allegada a mí. Cuando yo estoy en esta organización por muchos años y me funciona cuando soy estudiante, cuando soy alumno, me funciona muy bien. Porque estoy ahí por el servicio, por las clases, por las certificaciones y no hay ningún problema. Luego, cuando empiezo a dar clase, todo cambia. Cuando soy instructor, pues ahí empiezo a experimentar otras cosas que no las experimentaba como practicante. Pues entonces me cambia todo el panorama. Y esta organización es muy buena cuando eres practicante, estoy hablando en general. Esta organización es muy buena cuando cuando eres practicante, pero quizás no es la mejor para tú estar con ella como instructor teniendo una escuela. ¿A lo que me refiero? Pues esta organización es bastante grande, tiene buenos números, tiene buenos atletas, tiene un buen circuito de torneo, tiene puertas abiertas internacionalmente para ir a muchas competencias, muchos eventos, y esto le viene bien al competidor. Ahora, usted abre una escuela, pero esta misma federación, esta misma organización que era muy buena para usted como atleta, le dice a usted como instructor: me tienes que pagar tanto por tener la escuela abierta, me tienes que pagar tanto por los certificados, me tienes que pagar tanto por ir a este evento, tienes que ir a tantos eventos, me tienes que pagar por la agua, por los uniformes, por, por instrucción, por ser miembro, por todo. Entonces uno cuando viene a ver, espérate, aquí está pasando algo. Y no digo que cobrar dinero sea malo, las organizaciones tienen que cobrar dinero porque están brindando un servicio. No se me confundan en eso, no es eso. Lo que pasa es que a veces uno está pagando por cosas que no les saca provecho. Por ejemplo, yo no soy una escuela que me interesa, o mi norte es producir atletas. Yo no tengo atletas. Yo lo que soy una escuela de la comunidad pequeña que quiero darle clase a los niños pequeños. Y no tengo ni adultos. Y tengo, no sé, 10, 15, 20 niños pequeños que le estoy dando clase. Pero entonces, esta organización que está cobrando X cantidad y que saca una parte de esa cantidad que todos los instructores pagan para sacar presupuesto para los eventos, para comprar matres, comprar banderines, lo que fuese. Pues usted está pagando eso, su escuela está pagando eso cuando usted no se beneficia de nada de eso. Está teniendo una fuga de dinero en algo que no está teniendo un revenue, no está teniendo algo de vuelta, porque su escuela no se dedica a eso. Pues quizás esa organización no es para usted, no es para usted.
Pero veo la estupidez en organizaciones que, ok, pues mira, no estés con nosotros porque tú no tienes atleta. Pero es que una escuela que no tenga atleta no te hace daño. Si como quiera puedes cobrarle algo por otras cosas, aunque no tengas atleta, mejor es tenerla adentro. Y si le sacabas $25 si tuviera atleta, pues mira, sacarle $5, que son $5 que no tenías antes, por darte un ejemplo. Pero ¿verdad? A veces no tenemos esta flexibilidad, o estas organizaciones no tienen esta flexibilidad para con escuelas que son así. Por darle ese ejemplo. O a veces son escuelas que, por ejemplo, usted es cuarto dan, usted es, que de hecho me pasó a mí, y aquí hablando a calzón quitado, sin miedo, yo soy una persona que llego a cuarto dan, voy a un viaje, gasto dinero en el viaje, en estadía, en pasaje, en comida, en transportación. Pago el curso, fui a competir, pagué las certificaciones y me examiné. Y en la competencia gano también. O sea, gasto miles de dólares en esta travesía para certificarme como instructor internacional y probado. O sea, una cosa es que estés certificado y no sepas nada. Otra cosa es que estoy legalmente certificado y de igual manera probándome de que soy, que tengo buena calidad, porque en ese mismo viaje hubo el curso, hubo mi examen y hubo una competencia internacional. Y yo gané esa competencia internacional. Así que, si yo me estoy probando como alumno, como instructor, paso un rango a cuarto dan, gano una competencia internacional, cuando regreso a Puerto Rico yo no puedo examinar a mis estudiantes. Entonces, la razón para yo como instructor, para que yo gasto dinero en examinarme y tener las rayas y el certificado de instructor internacional y tener mi número de licencia de examinador internacional, si no puedo examinar a mis estudiantes. ¿Verdad? Pues ese tipo de cosas son las que, y yo lo hablo, mira, pero ¿qué está pasando? No, porque es que vamos a mantener esto aquí. Cuando las organizaciones nacionales empiezan a romper las constituciones internacionales, porque yo soy miembro del ITF, los derechos y los beneficios que da la ITF a sus miembros, yo los tengo que tener porque yo pago membresía ITF, mis certificados ITF, yo soy miembro del ITF. Una organización nacional no me puede decir, no, tú no puedes tener esos beneficios que da el ITF. ¿Pero por qué si yo soy miembro de ITF? Pues en ese caso, pues me pasó eso, ¿verdad? Doy eso como un ejemplo. Me pasaron muchas cosas más, pero doy eso como un ejemplo que yo digo, pues espérate, no, esta gente no quiere lo mejor para mí. No, esta gente no quiere que yo crezca. Esta gente no quiere que yo me desarrolle. Porque el approach puede ser distinto, el acercamiento puede ser distinto. No, porque como tú nunca has dado los exámenes, yo voy a ir para allá, voy a ayudarte, te voy a enseñar cómo se hacen las cosas. No, aquí no se enseña nada. Tú no lo haces y ya, y lo vas a hacer en algún momento cuando yo diga. Pero nunca me enseñaron, nunca me dieron una fecha. Es que no, punto, por ahora no vas a hacer nada de eso. No importa que tengas la certificación, no importa que seas instructor internacional. Ve, a ese tipo de abusos, ese tipo de cosas, es que yo digo que hay personas que tienen razones por las que no están en una organización así, una organización enfermiza, tóxica, porque no tiene razón de ser. No tiene ninguna razón de ser. Y a la larga, rápido, estas organizaciones cuando pierden una persona por ese tipo de razones, la que pierde es la organización, porque son personas serias. Bueno, yo me considero una persona seria en el arte. Son personas que tenemos mucho ímpetu, muchas ganas de meterle al arte, a la federación, dedicarle nuestra vida. Y cuando tú pierdes, cada vez somos menos los que quieren dedicarse a esto de lleno. Y cuando tú pierdes una persona así, una escuela así, que quiere estar de lleno, que quiere dedicar su vida a esto, la que pierde es la federación. Porque yo lo voy a seguir haciendo, aunque no esté en esa organización, me voy para otra, o me quedo independiente, pero lo voy a seguir haciendo igual. La que pierde es la federación. Así que, pues por ese tipo de cosas yo puedo entender cuando las personas se van. Cuando de momento te cobran una cantidad exorbitante por los uniformes. Te compran una cantidad exorbitante por los uniformes. Que claro, los uniformes cuestan. La organización tiene que ganar algo, lo normal. Pero cuando tú no puedes ganar dinero, o cuando los estudiantes tuyos no pueden
costear los precios que da esa organización y esa organización no le importa, pues igual los torneos. Hay torneos que son muy caros y nosotros no vamos porque es caro. Y hay unos torneos que son más a lo de nosotros. Usted podrá decir, es que los que son más caros son de mejor calidad o están en mejor venue. Eso. Que eso puede ser cierto. Pero al final del día lo que importa es lo que pueda pagar su clientela. Y dinero que sale de la escuela para afuera es dinero que usted pierde como instructor, claro está. Pero eso es otro tema. En fin, la cosa es que hay personas que se van por buenas razones. Y no se olvide, siempre auspiciado por ICANN PR, su canal de artes marciales aquí en YouTube y el Instituto Castillo de Artes Marciales en Ponce, Puerto Rico al momento, dando clases de artes marciales y de taekwondo ITF. Salud. Pues hay personas que se van porque se llenan con los ojos. Por ejemplo, yo estoy bien en esta organización. Estoy bien, pero esta organización tiene los mundiales de 35 países, por decirle. Y la organización estoy muy bien, me llevo bien con todo el mundo, nadie se aprovecha de mí. Pero hay otra organización que hace los mundiales con 50 países. Entonces me lleno con los ojos, espérate, ese mundial es más grande. Y por eso nada más me cambio. Me cambio. Entonces, hay pensamientos que dicen, no, pero que estás buscando el mejoramiento. Mejoramiento o subir de nivel en tu carrera. Ojo con eso. Todo es bien relativo. Y aunque vamos a respetar las decisiones de cada cual, también es bien importante que cuando tú estás con personas que te ayudan y que te hacen bien y tú les fallas o le das la espalda o los traicionas, como quieras llamarlo, pues tampoco. Acuérdense que esto es artes marciales y estos son federaciones de artes marciales, no solamente deportivas. Para deportiva hay boxeo, para deportivas hay cuaco y ahí pues ahí no hay una razón marcial de ser. Solamente buscas el beneficio tuyo y ya. Pero cuando estás hablando de artes marciales, y en el caso de taekwondo ITF, donde nuestra enciclopedia habla de tantos valores humanos, pues es importante que pongamos en balanza las cosas, pero que siempre pese más la justicia y lo éticamente moral. Porque si tú eres una persona, yo no quisiera en mi organización una persona que solamente quiere estar por el beneficio. Claro, hay unos beneficios, para eso está, pero no creamos una relación, creamos un vínculo de respeto, de compañerismo, igual con los estudiantes. Si a ti no te importa eso, si no le vas a dar validez a eso, si para ti es más importante una medalla que la relación que tú vayas a tener, si tú quieres romper la relación conmigo por 15 países que después ninguno de ellos se va a acordar de ti, ni va a hacer nada por ti, pues ahí discrepamos. Y yo sé que hay gente que piensa distinto, pero los que me conocen saben que para mí las competencias son chéveres, son buenas, pero no es lo más importante. Y el desarrollo de los atletas, de mis estudiantes como atletas, tampoco es lo más importante. Es buenísimo. Pero lo más importante es desarrollarlos como buenos ciudadanos, como buenos seres humanos, con buena ética moral, con buenos valores. Y si puedes hacer buen atleta, fantástico. Pero si lo tuyo es ser atleta, pues en mi escuela estás en la escuela equivocada. Si lo tuyo solamente es ser atleta, yo te mando a otro lado sin problema y te quiero igual, pero no. Porque el atleta tiene fecha de caducidad. El atleta de alto rendimiento es la minoría. Con atletas no se mantienen las escuelas. Con los atletas yo no puedo dedicarme full time a lo que estoy haciendo. Así que si eres una persona que se fue por eso, pues en mi pensar, pues no hiciste la mejor decisión. Porque siempre puedes ir a unas competencias, hablarlo con tu instructor, hablarlo con tu organización, llegan a unos acuerdos y ambas partes pueden llegar y obtener lo que quieren. Pero cuando no me importa a nadie, yo lo hago por mí, que sí, pues tienes una mentalidad un poco egoísta y no muy agradecida de los que te ayudaron a llegar ahí. ¿Sí? Hay otros que se van por rango. Hay personas que
que son un rango y, por ejemplo, tiempo mínimo de espera es 4 años y han pasado 2 años, pero otra federación le dio el visto bueno para examinarlo. Quizás también yo te examino, vente para acá, que allá no te van a examinar hasta 2 años más, yo te examino ahora. Y en vez de 4 años, lo examinan en 2 años. Hay personas que se van por rango. Eso es de las cosas más bajas que yo puedo pensar, que tú te vayas por un rango brincado. Miren, las graduaciones son una vez. Cuando usted se gradúa de la escuela, de esa materia, usted se gradúa de escuela superior, se gradúa una vez. Usted se gradúa del bachillerato una vez. Cuando usted se gradúa de primer dan, segundo dan, tercer dan en taekwondo, es una vez. Claro, una vez si lo hace bien. Porque puede irse a una federación a examinarse de segundo o tercero y que esa federación no lo reconozcan y tenga que volver a hacerlo. Pero si usted lo hace bien, es una vez. Así que esa única vez lo va a marcar para siempre su historia. Para siempre va a tener esa fecha de ese certificado que no puede deshacer. Si usted lo hizo mal en algún momento, aunque no lo vea en el momento, aunque no lo entienda en el momento, va a estar plasmado por siempre, que lo hizo mal por siempre. Y usted puede decir, me di cuenta, voy a deshacerme de ese certificado, lo voy a volver a tomar en unos años. Ya lo hizo y por siempre, eso, arreglarlo, lo puede arreglar, pero lo hizo mal. Y eso se va a quedar por siempre. Y es bien raro una persona que luego de años que se examinó, que se dio cuenta que está mal, vuelva para atrás. Pasa bien poco. Pero haga que sus examinaciones valgan la pena, que tengan el respeto de la comunidad. De eso se trata las certificaciones. Mucha gente dice, a mí no me importa lo que diga la gente. ¿Cómo no te va a importar lo que dice la gente? Si esto es una comunidad, te tiene que importar lo que diga la gente. Claro, lo que diga la gente con razón. Si tú piensas de que yo estoy aquí, no me importa lo que diga nadie, estás... Pues, hermano, examínate tú mismo. Promuévete tú mismo, ponte los jangos tú mismo. ¿Por qué necesitas que una organización, una persona te examine si a ti no te importa a nadie? O sea, no hace sentido. Las examinaciones tienen que tener honradez, tienen que tener una validez de respeto. No solamente por un número, no solamente porque llevo tiempo, no solamente porque soy bueno, porque pateo bonito, no solamente porque gané competencia. Eso va mucho más allá. Eso tiene que ser otorgado por personas respetables, no cualquiera. Y no estoy diciendo cualquiera minimizando a las personas por rango, por raza, por nacionalidades. No me refiero a eso. Me refiero que por nadie en el sentido de que trate de la manera que pueda que usted se examine con personas prominentes, respetadas a nivel mundial. Porque mientras más respetadas sean esas personas a nivel mundial, más vale ese certificado, más vale esa firma y menos problemas va a tener si en algún momento cambia de organización. De eso es lo que significa. No porque yo haga mañana yo puedo hacer una organización y yo soy Castillo y yo me he probado en esto y lo otro. Y muchos pueden decir, sí, lo puedes hacer, pero es que no se trata de yo querer ser demostrarle a la gente que yo puedo. No se trata de eso. Se trata de que yo siga un legado, yo siga un camino, yo siga un protocolo, un formato. No de que yo me mueva. Yo conozco personas que se mueven en cada rango, se mueven. En cada rango se mueven. Tengo un maestro que respeto mucho. El 7º lo cogió en una organización, el 8º en otra y el 9º en otra. Y tengo otros compañeros que han cogido 3º en una organización, 4º en otro, 5º en otro. Entonces, una vez, tú puedes decir, pues una vez, pues está bien, uno cambia de organización porque acá me fueron injustos. Sí, la primera te lo puedo creer, la segunda puede ser coincidencia, ya la tercera, el denominador común eres tú que está haciendo las cosas mal. Cuando digo haciendo las cosas mal, quizás ellos te estaban tratando mal, las organizaciones, pero si sigues cambiando de organización porque te tratan mal, es que estás escogiendo mal, la organización la estás escogiendo mal. Es como lo de las mujeres. Pero la mujer o el hombre cuando están en una relación dice, pues lo dejé porque me está tratando mal. Y vienes y tienes otro y lo dejé porque me trata mal. Y me dejé porque me trata mal. Lo dejé porque me trata mal. Y quizás te está tratando mal la persona y tienes que dejarlo. No es que estés ahí, pero estás escogiendo mal.
Pero entonces las federaciones, si estás cambiando de mucho, estás escogiendo mal. Estás escogiendo mal. Así que, y yo soy pro de que hagas todos los cambios necesarios que necesitas hasta que llegues donde tienes que estar, donde estés cómodo. Pero hay cosas que son básicas, hay cosas que son sencillas de ver y hay personas que no se dan cuenta, ¿no? Y repiten el mismo error. Y para los que se pregunten, yo he hecho un solo cambio he hecho. El único cambio que yo he hecho, porque cuando estábamos en la ITF original, cuando el general Choi en vida, el general muere y pasa todo este revolú, pues yo seguí a mi organización y terminamos con Trian Quan, pues yo estoy siguiendo a mi organización. Y después ese presidente se va con los norcoreanos y yo me quedé en la organización de Trian Quan con otro presidente, pero seguí ahí. Solamente cuando me salí de esa organización, que es la que estoy ahora, he hecho ese cambio y lo hice porque empecé a ser instructor y el panorama era completamente distinto. ¿Verdad? Y no por esto quiero decir, Yahuel es más que sabe, Yahuel que no le pasa ese tipo de cosas. No. Estoy diciendo para que, dándole contexto para el que no conozca mi historia, sepa lo que estoy diciendo, lo que estoy hablando y por qué lo estoy diciendo. Así que hay veces que hay que cambiar de federación, sí, hay veces que hay que hacerlo y si hay que hacerlo 2, 3, 4 veces, no importa, haga las veces necesarias, pero cada vez que vaya a decidir irme por una organización nueva, ojo, no cometa el mismo error, no se tire a ciega, no se tire sin verificar. Conozco personas que aprecio mucho, pero hacen unos cambios por desesperación, y no preguntan. Y después se encuentran con problemas. Ay, vine, ¿dónde estoy? ¿Dónde me metí? Pero ya estoy aquí. Para nadar. Y a la larga va a pasar lo mismo porque tú vas a aguantar un poco y a la larga te vas a cansar. Y si no te cansas por cuestión de que digan... Vas a querer aguantar y vas a tener que aguantar muchas cosas que no quieras porque la mentalidad quizás va a ser, para que no digan que voy a dar otro brinco tan rápido. ¿Qué importa? Si tienes que dar otro brinco más rápido, no importa si lo diste al año o lo dejas a los 10 años. Son 9 años que te pudiste haber evitado de cosas innecesarias. A ver, así que tengan cuidado cuando hagan los cambios y el por qué hacen los cambios. No se llenen con los ojos. No se llenen con los ojos. Yo lo aprendí de primera mano de que las organizaciones grandes no necesariamente tienen que ser mejor y las organizaciones pequeñas no necesariamente tienen que ser más malas o menos respetadas. Hay casos, depende del país que usted esté, pues una organización le va a funcionar mejor que la otra. Yo estoy en Puerto Rico y la que estoy me funciona porque estoy en Puerto Rico. Si estoy en Ucrania, quizás me funciona otra, ¿verdad? No sé. Cada país y esas organizaciones trabajan de su manera peculiar. Pues al momento en Puerto Rico estamos muy contentos de donde estamos y cómo estamos trabajando, pero eso pudiera cambiar. Esperemos que no, porque no es lo que buscamos, pero pudiera cambiar. Así que no estamos exentos a que nos pasen ese tipo de cosas. Pero mi consejo a todos ustedes que no saben, pregunte, hable, busque información antes de hacer un cambio. Porque quizás donde está, la está pasando mal, pero el cambio puede ser peor y estar peor. Así que mejor aguántese un poquito, espere, pregunte, vaya, conozca antes de zumbarse, porque nadie quiere estar haciendo cambios para estar peor y hacer cambios para volver a hacer otro cambio rápido y ese tipo de cosas. Así que, nada, espero poder haber arrojado un poquito de luz ahí a todos ustedes. Acuérdense que todo esto es de la manera más honrada, más cordial que quiero compartir con ustedes, con respeto, porque no estoy señalando a nadie, solamente quiero que aprendamos de nuestros errores como comunidad marcial, como comunidad de Taekwondo ITF en este caso, de que aprendamos de los errores de otros, de nosotros mismos y los pongamos ahí y hablemos de por qué pasan estas cosas para ver si podemos evitar que sigan pasando cosas injustas y aprender en el camino de los errores de nuestra propia comunidad. A ver. Así que gracias como siempre por llegar aquí, gracias por darle me gusta, por seguirme, sígame si no me has seguido. Hay muchas personas que llegan a este canal, ven este contenido y no se han suscrito. Suscríbete que es gratis, suscríbese para que este canal siga creciendo. Gracias a todas las personas que ya lo han hecho. Si eres recurrente en este canal, gracias por llegar aquí. Se lo agradezco mucho. Y espere más contenido como este del Camino Marcial, el podcast, el Camino Marcial, las entrevistas o el Camino Marcial, el show. Así que nos vemos en un próximo episodio. Taekwondo.